vamos a continuar con esta serie de videos. En esta ocasión vamos a platicar acerca de lo que son las ligaduras. Las ligaduras, vamos a tratar de entender qué son estas ligaduras, cómo actúan, cómo funcionan y cómo podemos trabajar con ellas en el caso de la mecánica clásica. De lo que hemos revisado anteriormente, pues es posible que muchos de ustedes se queden con la idea de que pues la mecánica pues es bien sencilla, ¿no? Porque hay que resolver solamente las ecuaciones diferenciales, que son pues como esta forma, ¿no? Esta es la ecuación diferencial. Ya nos queda claro que se está aplicando desde el punto de vista newtoniano la segunda ley de Newton, donde tenemos que la masa, que la vamos a manejar hasta ahorita, mientras no digamos otra cosa, como constante, y la derivada de la posición, ya sea del centro de masa de una partícula puntual, si tenemos el sistema, el caso de una sola partícula, o en su defecto sabemos que pues bueno, el índice I me está indicando que esto se refiere a un sistema de muchas partículas, y entonces la fuerza yo la puedo dividir en dos partes. Puedo pensar que el movimiento que efectúa este sistema de partículas en parte es debido a las fuerzas externas, los campos externos, como el campo gravitacional, como los campos eléctricos, campos magnéticos, como otra clase de campos que pueda haber por allí, y desde luego pues a la interacción interna de las fuerzas del sistema, ¿no? Entre las mismas partículas hay una interacción entre ellas, ¿no? Y entonces pues pareciera que si logramos, como ya lo hemos hecho en las sesiones anteriores, si logramos identificar cada uno de estos términos, pues entonces será muy fácil el poder resolver la dinámica de las partículas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto aparentemente parece ser que es una cosa muy, muy, muy simple y sería, pues, simplificar demasiado los problemas de la mecánica clásica, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice aquí, dice uno puede necesariamente tomar en cuenta las constricciones, es la palabra en inglés, constricciones, los sistemas quedan constreñidos, es una constricción, quedan constreñidos, ¿sí?, al movimiento, y están limitados a esa clase de movimientos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Aquí nos menciona un ejemplo muy interesante, ¿no? En un gas, las moléculas, aunque están en libertad, digo, cuando tenemos un gas, las moléculas tienen la libertad de moverse y desplazarse, y una de las propiedades que tiene el gas justamente es que el gas se expande lo suficientemente de tal manera que ocupa el gas completo todo el espacio que lo contiene. Sin embargo, las mismas paredes del gas, ¿sí?, esas 6 paredes, 2, 4, 6 paredes del gas, si pensamos en un contenedor rectangular, ¿sí?, podemos pensar en un contenedor esférico, entonces ya no hablaríamos de 6 paredes, sino se hablaría de una superficie completa, una superficie esférica. Entonces esas paredes están constriñendo al gas y no le permiten al gas que pueda salir del otro lado de la pared. Entonces el gas tiene que topar, tiene que chocar con las paredes del contenedor, ¿no? Entonces otro ejemplo que nosotros podemos pensar es precisamente el caso del péndulo, ¿no? Aquí tengo una figurita que la tengo oscilando con un cordón, sí, que seguramente ustedes no logran ver ahí en la pantalla, pero sí logran ver el movimiento oscilatorio que tiene o que puede tener la piñita esta que tengo aquí, ¿sí? Entonces ese movimiento
al final de la historia está constreñido, está ligado, ¿verdad? Porque no puede desplazarse más abajo, ¿sí? Que el hilito que le permita moverse, ¿no? Entonces se dice que este sistema tiene una ligadura, está ligado o está constreñido a desplazarse en un segmento de círculo, ¿sí? Dado precisamente por la longitud del péndulo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que es importante que se consideren las distintas ligaduras que puede tener un sistema. Entonces, hay sistemas que por ejemplo, el mismo campo gravitacional obliga al sistema a moverse en una tal vez superficie equipotencial. Y entonces este tipo de cosas son interesantes introducirlas también porque es parte de la información que debe contener el sistema. Y entonces para que nosotros podamos resolver la dinámica del sistema, ¿no? Entonces, de manera general, ¿sí? Dice, si las condiciones de ligadura pueden ser expresadas como ecuaciones, ¿sí? Que conectan las coordenadas de la partícula, y incluso en algunos casos es posible conectar también el tiempo, no necesariamente siempre, pero en algunos casos es posible conectar el tiempo. Esta parte es importante, ¿no? Entonces, si las condiciones de ligadura, ¿sí? Nos permiten expresar ecuaciones que conectan las coordenadas de las partículas y posiblemente el tiempo, entonces se dice que se tienen una función o una ecuación que la hemos determinado como F minúscula, que depende de quién. Depende de las coordenadas, en este caso acuérdense que las coordenadas de posición son R1, R2, R3 y tenemos N partículas hasta Rn, debiera estar aquí, hasta N si es posible, ¿no? Y obviamente el tiempo, ¿no? Entonces, si esto es cierto, entonces se dice que tenemos ligaduras que son del tipo holonómica, son ligaduras holonómicas. Si nosotros podemos escribir una ecuación que contenga precisamente la ligadura y que contenga además las coordenadas, y en algunos casos el tiempo, entonces obviamente las coordenadas dependen del tiempo de forma implícita, ¿verdad? Entonces se dice que son coordenadas holonómicas, ¿no? Dice, y lo más probable, pues es que quizás las tipo de coordenadas holonómicas son aquellas ligaduras, o aquellas, más que tipo de coordenadas, tipo de ligaduras holonómicas, son las ligaduras que aparecen pues dentro de un cuerpo rígido, ¿verdad? Estas ligaduras pues permiten que las partículas del cuerpo rígido, ¿sí? Aquí tenemos un cuerpo rígido, las partículas mantienen una distancia de separación entre ellas. Ya habíamos hablado de que esta es la condición propia del cuerpo rígido, donde RI menos RJ, esa distancia de separación entre las partículas medidas desde un sistema de referencia, permanece constante independientemente del tipo de movimiento que pueda tener. Entonces ahí hay una ligadura. Esa ligadura porque la partícula I y la partícula J siempre mantendrán esa misma distancia. Y entonces yo puedo escribir que RI menos RJ o RJ menos RI, que es justamente la distancia de separación entre estas dos partículas, es igual a una constante. Y ahí tengo yo una ecuación que sería similar a esta, y tengo una ecuación que podemos decir que es una ecuación de ligadura, y esa ecuación de ligadura me relaciona como constante esta distancia CI de J, y me relaciona precisamente pues la distancia de separación entre las dos partículas, donde aquí están incluidas desde luego las coordenadas de las partículas medidas a partir del sistema
de referencia, ¿no? Entonces, este tipo de ligadura es una ligadura holonómica, ¿sí? Y entonces, dice, donde las ligaduras son expresadas por ecuaciones de la forma, ya explicamos esta ecuación, ¿sí? Una partícula ligada a moverse a lo largo de alguna curva o alguna superficie dada, ese es otro tipo de ligadura, ¿sí? O en otro, ejemplo posible, son ejemplos, perdón, posibles de ligaduras holonómicas, ¿no? ¿Sí? Con las ecuaciones que definen la curva, ¿sí? Las ecuaciones que definan la curva, las ecuaciones que definan la superficie sobre la cual se están moviendo las partículas, entonces decimos que estas son justamente las ecuaciones de las ligaduras, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el caso de un disco, ¿sí? Que se mueve sobre una superficie horizontal, la superficie horizontal y el movimiento del disco, entonces esta superficie completamente horizontal, aunque se mueve en dos dimensiones, pero siempre se mueve de forma horizontal, la superficie es horizontal, es decir, no es una superficie que se encuentre inclinada, ni que tenga alguna otra inclinación en otro sentido, entonces la ecuación de esa superficie juntamente con el movimiento me puede permitir encontrar la ligadura del sistema, ¿verdad? Entonces, ahora bien, las ligaduras que no pueden ser expresadas en esta forma, es decir, fíjense aquí lo interesante para que identifiquemos una ligadura holonómica es que siempre va a haber el signo de igual que tenemos aquí. Entonces, si yo puedo establecer una ecuación en donde en esa ecuación considere yo la constricción o la ligadura y considere las coordenadas, pero que además siempre yo las puedo expresar en forma de una ecuación, es decir, de una igualdad, entonces yo digo que son ligaduras holonómicas, ¿verdad? Sin embargo, es posible que a lo mejor se pueda establecer una ecuación de ligadura, pero yo no puedo establecer esta igualdad. Tal vez yo pueda decir que esto sea menor o igual, o que esto sea mayor, pero no igual, ¿verdad? Es decir, cuando yo ya no puedo escribir la ecuación de ligadura en una forma de igualdad, entonces se dice que estamos hablando de ligaduras no holonómicas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las paredes del gas que les platicaba al inicio del contenedor constituye un tipo de ligaduras no holonómicas o de constricciones no holonómicas, ¿verdad? ¿Sí? Estas ligaduras involucran, en el ejemplo de una partícula ligada a una superficie de una esfera, es también una ligadura no holonómica, ¿verdad? Porque esto puede ser expresado como una ecuación, como una inecuación, se conoce, ¿verdad? Es una desigualdad o inequidad, ¿sí? R2 menos A cuadrada, R cuadrado menos A al cuadrado es mayor o igual que 0, y entonces yo ya no puedo establecer que esto sea igual, por lo tanto hay una condición, aquí me está diciendo cuál es la condición a la cual está ligada la expresión, pero no es una igualdad. Por lo tanto, entonces la distinción entre una expresión como esta sería una ligadura holonómica y esta de acá sería una ligadura no holonómica, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es pues lo que podemos hacer para la distinción de las ligaduras, ¿verdad? Entonces, hay otra clasificación de las ligaduras, ¿sí? Y entonces esta clasificación de las ligaduras tiene que ver justamente con las ligaduras que contengan o no el tiempo en una variable, como una variable explícita, ¿verdad? Si contienen al tiempo, ¿sí? Si contienen al tiempo, se dice que son reonomas, ligaduras holonómicas, si puedo establecer la ecuación con una igualdad, y si además contiene el tiempo, entonces es una ligadura holonómica y además es reónoma, ¿sí?
reónoma, esa sería la traducción al castellano, ¿verdad? Reónoma, ¿sí? Y si entonces yo puedo establecer la ligadura como una ecuación, pero esta no contiene explícitamente el tiempo, es decir, no hay dentro de la ecuación una dependencia explícita del tiempo, entonces se dice que es una ligadura esclerónoma, ¿sí? Esta es la traducción al castellano. Reónoma, la traducción de reonomus, y esclerónoma, la traducción de scleronomus. Entonces, si tiene el tiempo es reónoma, y si no contiene el tiempo de manera explícita, es decir, que aparezca el tiempo en la ecuación. Si aparece el tiempo en la ecuación es reónoma, y si no aparece el tiempo en la ecuación, entonces es una ecuación holonómica esclerónoma. Esta es la distinción, ¿verdad? ¿Sí? Podemos tener entonces ligaduras no holonómicas, o no holónomas, pero que sean esclerónomas. Es decir, en la expresión que yo puedo poner, una expresión donde puede haber una desigualdad, aparece el tiempo explícitamente y entonces sería reónoma. No aparece el tiempo explícitamente, sino que aparece implícitamente porque las variables, en este caso las coordenadas de las partículas, dependen del tiempo, aparece el tiempo implícitamente, entonces tenemos una ligadura esclerónoma. ¿Sale? Entonces, esta es la forma en la que debemos nosotros asociar justamente las ligaduras, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo funciona este tipo de circunstancias? Bueno, las ligaduras que se introducen dos tipos de dificultades en la solución de los problemas de mecánica. Primero, la coordenada RI puede ser no grandemente independiente, ¿sí? O no todas, es decir, no todas pueden ser independientes, dado que existe una conexión con las ecuaciones de ligadura, pero puede ser que no todas las partículas y no todas las posiciones puedan estar ligadas de alguna manera, ¿sí? Entonces esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, las ecuaciones de movimiento de la forma número 19 no son todas independientes y entonces necesitaríamos no solamente las ecuaciones de movimiento que provienen de la segunda ley de Newton, sino que además, adicionalmente, tenemos nosotros que considerar las ecuaciones de ligadura, ¿verdad? Para que lo podamos comprender de una manera un poco más clara en el contexto de lo que ya manejamos, pues recordarán ustedes el movimiento de un objeto sobre una superficie cuando hay fricción. Si nosotros consideramos el problema clásico y el problema ideal que generalmente se toma en los cursos, cuando el objeto se desplaza sobre la superficie sin fricción, lo único que nosotros hacemos allí es considerar la suma de fuerzas que aparecen allí, y esa suma de fuerzas me permite obtener pues la ecuación de movimiento para poder obtener la aceleración del sistema, y no considero el caso de la fricción. Sin embargo, cuando yo digo, bueno, ahora voy a hacer el caso o el problema un poco más realista, porque el caso de sin fricción es un problema completamente ideal y quiero resolver el caso más realista, cuando quiero resolver el caso más realista y meto e introduzco allí lo que se conoce como la fricción, entonces yo tengo que hacer un análisis del tipo de fricción que existe sobre el sistema. Si es una fricción cinética y si es una fricción estática. Recordarán ustedes que existe una fricción estática y esa fricción estática está escrita en forma de desigualdad. Y se dice que la fricción estática siempre va a ser menor o igual, ¿sí?, que el coeficiente de fricción estático por la normal. Entonces nosotros introducimos esa expresión, y cuando introducimos esa expresión estamos introduciendo una ecuación de ligadura. Y esa ecuación de ligadura, si ustedes ven, forma parte de una ecuación de ligadura
no holónoma o no holonómica porque la ponemos en forma de desigualdad. Está ligado el movimiento a una fuerza que ya es una fuerza disipativa. Y además resulta ser que esta ecuación de ligadura, además de ser no holonómica, también es una ecuación esclerónoma, porque no depende explícitamente del tiempo. Cuando trabajamos y decimos, bueno, no es una fuerza de fricción estática, es una fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética está actuando sobre el objeto. Y entonces esa fuerza de fricción cinética sigue siendo una ligadura al sistema. Está frenando, deteniendo al objeto en su desplazamiento. Va a ver afectada a la aceleración en el movimiento, pero yo escribo la fuerza de fricción cinética ya no como una desigualdad, sino la escribo como una igualdad, que es exactamente igual al coeficiente de fricción cinético por la normal, y esa ecuación sigue siendo una ecuación de ligadura, y esa ecuación de ligadura es una ecuación de ligadura, en este caso holonómica, porque ya la puedo escribir como una ecuación completa, y además sigue siendo esclerónoma porque no depende del tiempo. Como ven ustedes, entonces no basta establecer la ecuación de movimiento a través de la segunda ley de Newton, sino que además, si existen ciertas condiciones, y desde luego, mientras más real queramos hacer el problema, mientras más querramos que se parezca a la naturaleza como se comporta, tendremos que meter mayor información, y esa información, como el caso del contenedor del gas, como el caso de la fricción, como el caso del hilo en el péndulo, entonces tendrán que establecerse adicionalmente a las ecuaciones de movimiento, ecuaciones de ligadura que establezcan precisamente el comportamiento adicional que se tiene a esas condiciones, ¿verdad? Bien, segundo caso, dice las fuerzas de ligadura en general, las fuerzas que son externas, ¿sí? Por ejemplo, aquí están poniendo un caso, las fuerzas externas a las cuentas o en las partículas del gas, que serían en este caso las paredes, no dice que no son conocidas de alguna manera, ¿no? A priori, sino que estas deberían ser conocidas a posteriori, ¿verdad? Entonces, hay una gran cantidad de problemas desconocidos que se pueden obtener de una solución en donde se infieran, ¿verdad?, ciertas condiciones, ¿no?, que es justamente lo que hacemos, ¿no?, inferir las condiciones adicionales de tal manera que podamos resolver los problemas, ¿no? Entonces, la imposición de las ligaduras en el sistema es simplificar de alguna otra forma otros métodos que inician donde están presentes las fuerzas, ¿no? ¿Sí? Y que no pueden ser especificados directamente. El caso de la fricción es un caso de ello, ¿verdad? Y que puede ser no conocido, ¿sí? Y que además nos pueda, evidentemente, si queremos comparar el desarrollo de la ecuación de movimiento del sistema que estamos trabajando con los problemas ya resueltos o analizados desde un punto de vista fenomenológico, ya no nada más teórico, sino que sea de acuerdo a la fenomenología, entonces evidentemente tendremos algunos términos que nos puedan llevar a un error en el movimiento o en la resolución de los problemas, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tampoco es tan simple el hecho de que nosotros identifiquemos el tipo de ligaduras
ni tampoco es tan sencillo el que podamos nosotros trabajar precisamente con esta clase de ligaduras, pero bueno, es la forma en la que se ha establecido la teoría, ¿verdad? Bien, entonces, en el caso de las ligaduras holonómicas, la primera dificultad es resuelta por la introducción de coordenadas generalizadas, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que implícitamente en los términos de las coordenadas cartesianas, un sistema de n partículas puede estar libre de ligadura, ¿sí? Que está libre de ligadura, tiene 3n coordenadas independientes, o lo que se conocen como los grados de libertad, ¿sí? Si no existieran constricciones o ligaduras holonómicas, entonces podríamos expresarlo en un conjunto de k ecuaciones de la forma de la ecuación 37, ¿no? La ecuación 37, pues es justamente la forma general de lo que nosotros podríamos decir que tenemos el conjunto de ecuaciones holonómicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bien, ¿sí? Entonces, de este modo podemos usar estas ecuaciones para eliminar k de las 3n coordenadas y entonces tendríamos 3n menos k coordenadas independientes, ¿sí? Y el sistema, es decir, tendría 3n menos k grados de libertad. Entonces, de alguna manera, lo que nos está ayudando el hecho de colocar las condiciones de ligadura es que nos permite bajar el número de ecuaciones para poder resolver el sistema, ¿verdad? Y entonces, bien, esta eliminación de coordenadas dependientes, ¿sí? Puede ser expresada en otra forma por la introducción de una nueva cantidad o un nuevo conjunto de coordenadas. Entonces, yo puedo tener 3n coordenadas para identificar a mi sistema. Por ejemplo, si estamos pensando en el caso de una partícula, vamos a poner el caso de una partícula, yo tengo tres ecuaciones de posición, x, aquí está x, y y z. Entonces tengo tres coordenadas de posición. Pero además tengo tres velocidades para esa misma partícula. Por lo tanto, entonces tengo aquí estoy, 6 coordenadas para poder determinar el comportamiento de la partícula, ¿verdad? Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, en el caso del péndulo, ¿sí? Entonces sabemos que hay una ligadura en la cuerda y que la coordenada X y la coordenada Y se encuentran asociadas por el movimiento del péndulo, pero también por la ligadura, por la longitud de la cuerda, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que x al cuadrado más y al cuadrado tiene que ser igual a L al cuadrado, donde L cuadrada es la longitud del péndulo, ¿verdad? Y por lo tanto, de allí yo puedo escribir que tengo mi ecuación de ligadura, que sería x cuadrada más y cuadrada igual a L al cuadrado, pero de ahí yo puedo despejar, si conozco x, ya puedo saber cuánto vale y, sin resolver las dos ecuaciones de movimiento, una para x y otra para y. Esa es la ventaja de tener un conjunto de ligaduras holonómicas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, en este sentido, yo pasaría de utilizar mi sistema de coordenadas X y Y, para el caso del péndulo, que sería un sistema de coordenado cartesiano, y me parecería que es más natural utilizar un sistema de coordenadas L, θ, que sería el sistema polar. Y este sistema polar en L y θ me permite
visualizar a L y a θ como un sistema de coordenadas generalizadas. Y este sistema de coordenadas generalizadas, digo, las identificamos como L y θ, pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, solamente tendría que resolver la dinámica de θ, porque L permanece constante durante todo el movimiento, ¿verdad? Si ocurriera como en el caso del problema que tengo aquí, en donde ustedes lo pueden visualizar, allí evidentemente se está moviendo R, se está moviendo θ. Ahí lo que tengo yo es el caso de un péndulo doble, en donde una de las longitudes resulta ser ¿cómo se llama? Variable en el tiempo, es como si tuviera un resortito. Y entonces ahí sí se está moviendo la longitud 1 y se está moviendo el ángulo θ, ¿no? Entonces, parece de alguna manera más intuitivo pensar en un sistema de coordenadas, como estoy trabajando con el péndulo, y en este caso con un péndulo esférico, parece ser más intuitivo un sistema de coordenadas polar que un sistema de coordenadas rectangular. Entonces, lo que estamos haciendo aquí al considerar este conjunto de coordenadas y de suponer que tengo K ecuaciones de restricción, perdón, o ecuaciones holonómicas, es que me va a permitir escribir alguno de los parámetros de las n coordenadas que yo estoy manejando en el sistema que estoy utilizando, y le voy a restar el número de ecuaciones de ligaduras, y entonces voy a tener menos ecuaciones que resolver, porque las ecuaciones de ligadura me están permitiendo conectar unas variables con otras a través justamente de la ligadura. Por lo tanto, pues entonces me conviene utilizar un conjunto de variables independientes que debieran ser las coordenadas K desde K1 hasta K3n menos K, porque ya disminuí el número de ecuaciones, en lugar de utilizar el conjunto de coordenadas que estarían expresadas desde R1, ¿sí?, hasta Rn, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, desde luego, pues lo que tenemos que hacer es encontrar una regla de transformación que me permita obtener, ¿sí?, la relación entre las coordenadas en el sistema cartesiano, que serían las coordenadas básicas, a las coordenadas en el sistema, el que sea, digo, si es el polar, podría ser el polar el que me funcione. Si fuera el esférico, pues el esférico. Si fuera el hiperbólico, el parabólico o el cilíndrico, el que sea más adecuado, ¿sí?, se conocen como el sistema de coordenadas generalizadas. Esto es de suma importancia para lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque vamos a trabajar pues mejor en un sistema de coordenadas generalizadas que en un sistema de coordenadas rectangular. Claro que el sistema de coordenadas rectangular, pues ese siempre lo vamos a tener ahí, y sobre todo para nosotros, para entenderlo, porque va a ser mucho más fácil, y todo tiene que estar referido, acuérdense, a un sistema de referencia, y que bajo el contexto de la mecánica clásica de Newton, pues va a estar referido a ese sistema de coordenadas completamente inercial, ¿no? Muy bien, entonces, esto es lo que ayuda, el hecho de tener un conjunto de coordenadas generalizadas, de ecuaciones de ligadura, que nos va a permitir disminuir en el conjunto de coordenadas a trabajar, ¿verdad? Entonces, muy bien, ¿sí? La ecuación 38 puede ser considerada como una representación paramétrica de las variables R y I. Es decir, estas ecuaciones que aparecen aquí en la ecuación 38 tendrían que ser la regla de transformación para pasar de las coordenadas, en este caso cartesianas,
tal vez a las coordenadas polares, ¿no? O a las coordenadas esféricas o cilíndricas, las que puedan ser necesarias, ¿verdad? Entonces realmente nos van a permitir, y obviamente tenemos que encontrar el conjunto de ecuaciones que nos permitan pasar del conjunto de coordenadas rectangular a los sistemas que sean más naturales para el trabajo, que van a ser consideradas nuestras coordenadas generalizadas, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos diciendo, y desde luego pasar de las coordenadas generalizadas de regreso a las coordenadas, en este caso, cartesianas, ¿no? Entonces, siempre va a ser posible y necesario que se puedan hacer este tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos el caso del péndulo doble, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestras coordenadas, sería la coordenada X y la coordenada y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos una X1 para definir la masa M1 y necesitamos una Y1 para definir la posición en Y. Ahí tengo dos coordenadas para una sola partícula. Y aquí tengo otras dos coordenadas para esta otra partícula y tengo aquí estas dos longitudes. Puedo pasar de este sistema de coordenadas a un sistema de coordenadas donde tengo la longitud 1, que sería constante, ya ahí ya gané algo, pero además justamente es, como ya lo expliqué, esta en términos de X y de Y sería la ecuación de ligadura, y conociendo el valor del ángulo. Y una segunda ecuación de ligadura me permitiría ligar, evidentemente, el comportamiento y las posiciones X2 y Y2 para la partícula número 2, ¿no? Entonces, decimos que mi conjunto de coordenadas generalizadas serían L2, L1, Φ1 y Φ2, ¿sí? Que serían el conjunto de coordenadas generalizadas para resolver el problema del péndulo doble, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos diciendo, y como tengo yo una gran ventaja en este problema, porque las longitudes son longitudes constantes, entonces aún así se reduce más mi problema a solamente resolver la dinámica de dos ecuaciones de movimiento. Sin embargo, si yo estuviese de alguna manera casado con las ecuaciones y con las coordenadas rectangulares, entonces tendría que resolver cuatro ecuaciones de movimiento. Y entonces, desde luego, se resuelve mucho mejor y ayuda mucho más el hecho de que yo pueda introducir mis ecuaciones de ligadura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es lo que, pues lo que en realidad, pues nosotros tendremos que conocer, que saber de las ecuaciones de ligadura. Aquí en el texto, pues les hablan un poco más acerca de algunas otras ecuaciones de ligadura. Por ejemplo, el caso de una esfera que va rodando sobre una superficie. Aquí la ecuación de ligadura, pues precisamente es la distancia que va recorriendo el objeto rodante entre el ángulo que va describiendo la rotación y la distancia que se recorre sobre la superficie, ¿verdad? Entonces, bien, por ahí tenemos las ecuaciones de ligadura, y entonces, bueno, hay un conjunto de ecuaciones y de problemas que se pueden resolver. Aquí está el caso de un disco que se mueve en una superficie plana. El sistema natural que nos permite resolver el problema pues sería X, Y, Z. Sin embargo, las ecuaciones, en este caso, cambiarlas a las ecuaciones generalizadas o a las coordenadas generalizadas, me permite obtener solamente dos ángulos. El ángulo θ, que sería el ángulo que describe el punto con respecto al eje X, el punto de contacto entre el disco y la superficie, y el eje de rotación, que sería el eje que describe el disco al momento de estar rotando alrededor de su centro de masa. Bien, entonces aquí se establecen pues precisamente cómo debieran ser. Aquí está esta condición, que es una condición bastante simple para nosotros. La velocidad tangencial es igual al radio del disco
por la velocidad angular, y esta se convierte en una ecuación de ligadura, ¿sí? Y el comportamiento de la posición en X y la posición en Y en términos justamente de esto, y entonces ligan las variables θ y φ al comportamiento del movimiento del disco, ¿no? Entonces, son generalmente ligaduras holonómicas, en el mejor de los casos, y bueno, esto es lo que necesitamos nosotros entender, conocer y saber, y la introducción fundamentalmente de lo que son las ligaduras, perdón, las ecuaciones, las coordenadas generalizadas, porque estas coordenadas generalizadas van a ser de importancia en la resolución de los siguientes problemas y de lo que vamos a ver más adelante. Muy bien, con esto concluimos esta quinta entrega. Espero que sea pues de interés y que les haya quedado claro pues precisamente la explicación del conjunto de ligaduras y de lo que tenemos nosotros que resolver. Nos vemos en la siguiente. Chao.